Bueno, pues vamos a hablar de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid y cómo pueden producirse esos primeros pasos, primeros objetivos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues comenzamos, ¿no? Porque yo creo que será el primer vídeo del día con, con cómo pueden ser esos primeros pasos de Xabi Alonso en el Real Madrid. Primeros pasos que estoy convencido de que son, vamos, de que van a ser muy meditados, ¿no? De que van a ser muy calculados y que el propio Xabi Alonso, que conoce muy bien el Real Madrid, bueno, pues, va a saber darlos, ¿no? Con bastante tiento. Agradeceros los 230.000 suscriptores que ya estáis por aquí, ¿no? Y agradecer, pues, que siga creciendo, ¿no? Este canal tantísimo como lo está haciendo últimamente que, bueno, pues que va a un ritmo impresionante. De verdad que mucho, mucho agradecimiento a todos los que os suscribís, participáis, ¿no? Con vuestros comentarios, con vuestros likes y ayudáis tantísimo. Em, a ver, esto de Xabi Alonso, bueno, pues el que ha seguido el canal sabe que es algo que se ha ido fraguando poco a poco, ¿no? No es algo que de repente surgiese en marzo, abril, mayo. Es algo que lleva un tiempo cociéndose, un tiempo preparándose. El Real Madrid lleva un tiempo visualizándolo. Cuando, os lo he contado varias veces, cuando Xabi Alonso tiene la oferta del Bayern y la del Liverpool el año pasado, y decide, renovar con el Bayer Leverkusen, introduciendo esa cláusula, es por las conversaciones que ya hay con el Real Madrid y lo que él detecta, ¿no? Como una oportunidad que se va a abrir próximamente por el cierre de ciclo de Ancelotti, que era previsible que se pudiese producir en ese corto plazo. Xabi Alonso apostó por esa oportunidad porque, no nos engañemos, ¿no? Es lo que más ilusión le podía hacer como entrenador, entrenar al Real Madrid. Y, por el perfil que tiene Xabi Alonso, que es un tipo que medita mucho las cosas, que normalmente no se precipita, ¿no? Que toma decisiones muy racionales, y así se vio también en su carrera como jugador, ¿no? Cuando de la Real Sociedad no se va al Madrid, sino que pasa antes por el Liverpool, tiene una carrera muy exitosa en el Liverpool, y entonces ya sí da el paso al Real Madrid. Y una vez que está en el Real Madrid, más allá de circunstancias personales, decide ir a trabajar con Guardiola, ¿no? Tiene la oportunidad de trabajar con Guardiola, creo que son 2 temporadas, y bueno, pues todo muy meditado, ¿no? Todo muy calculado, todo evidentemente muy planificado. Y como entrenador está haciendo algo muy parecido. Empieza en la cantera del Madrid, que es un sitio ideal para empezar, después se va a su casa, a la Real Sociedad, ahí lo hace de cine, y y yo no sé si en ese momento ya empezó a tener ofertas más importantes, pero se va al Bayer Leverkusen, que es un club que ha demostrado saber trabajar muy bien, dejarle, bueno, pues mucho, mucho recorrido y hasta hacerse valedor de una oportunidad en el Real Madrid. Y, creo que es muy importante entender cuáles van a ser los primeros pasos de Xabi Alonso en el Madrid, cuáles van a ser sus primeros retos, ¿no? Sus primeros objetivos, porque, evidentemente todos tenemos, ¿no? Ese mundial de clubes a la vista y desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque me parece injusto, a Xabi Alonso se le va a empezar a medir como entrenador ahí, y me parece injusto porque todavía no podrá ser su equipo, será imposible porque el equipo estará cansado, con bajas probablemente todavía importantes y todo muy por acoplar, pero Xabi Alonso es el primero que sabe, ¿no? Que cómo funciona el Real Madrid y obviamente, ¿no? Obviamente, pues no le va a pillar de sorpresa, ¿no? Que se le empiece a juzgar desde ese momento. Pero al margen de ese mundial, del que vamos a hablar mucho, evidentemente, Xabi Alonso tiene unos primeros objetivos que establecer, ¿no? Que cumplir en su llegada al Real Madrid. ¿Cómo va a ser esa primera rueda de prensa, no? ¿Cómo se va a dirigir a los medios de comunicación? ¿Qué mensaje va a enviar, no? ¿Cómo va a ser, no? Digamos, ¿no? ¿Cómo va a explicar cuál es su propósito con el Real Madrid, no? ¿Cómo van a ser esas primeras conversaciones también con el vestuario? Un vestuario que se va, lógicamente, ¿no? A vaciar en pocos días, porque tendrán los jugadores, pues al margen de vacaciones, o bueno, o unos pequeños días de descanso, también que irse con sus selecciones, muchos de ellos. ¿Cómo van a ser esas primeras conversaciones? ¿Qué jerarquías
va a establecer o va a respetar, ¿no? Ya de las ya creadas. ¿Cuáles van a ser las primeras indicaciones tácticas del equipo, ¿no? Y por dónde va a ir él, ¿no? Con el equipo a nivel táctico, ¿no? ¿Va a mantener lo que le ha funcionado en el Bayer Leverkusen? ¿Va, a repensar absolutamente todo? Porque en el Real Madrid, pues, hay jugadores diferentes, evidentemente, a los del Bayer Leverkusen. ¿Cómo va a operar, no? ¿Cómo va, a ir introduciendo también a esos jugadores nuevos que va a tener Arnold y Hausen, más, espero Álvaro Carreras? Eh, ¿Cómo les va a ir dando entrada, no? ¿Cómo va a gestionar también lo de Modric y Lucas, no? Modric, dicen, con más posibilidades de quedarse, Lucas con muy pocas de quedarse. ¿Cómo va a gestionar eso también, no? Jugadores que a lo mejor solo están con él 30 días, ¿no? No sé, son cosas que me parecen interesantes, ¿no? Pero, pero sobre todo ese primer contacto con el vestuario y esa primera convivencia que se va a producir en el Mundial. Es algo, yo creo que apasionante, ¿no? Lo que viene en el Mundial de Clubes. Yo estoy con muchísimas ganas por la importancia que yo le di al título, que le da el propio Real Madrid, que le dan todos los que van a participar en este título y también los que no le van a participar y están un poco, bueno, pues intentando quitarle valor, pero realmente, ¿no? Saben perfectamente que lo tiene. Una de las cosas que me apasiona es ver cómo Xabi Alonso va a enfocar el coger un equipo que todavía no podrá ser suyo, que todavía no habrá hecho una pretemporada y ir dándole ciertos toques de su personalidad, de lo que va a querer que se haga durante su estancia en el Real Madrid, porque yo sé que es muy poco tiempo el que va a tener, ¿vale? Insisto, este tema ya lo desarrollaré más, ¿vale? Porque da para mucho desarrollo y es un tema que quiero hablar también con Marcos López, por ejemplo, ¿no? Pero creo que hay ciertas cosas, ciertos mensajes, ciertos enfoques que sin tener demasiado tiempo para trabajar, sí que se pueden empezar a notar desde el principio. Y creo que vamos a tener pequeñas pistas de eso ya durante el Mundial. Esos 3 primeros partidos, que son más asequibles, pueden dar lugar a un cierto tiempo de trabajar otras cosas, y que aunque el equipo no esté en plenitud, aunque las circunstancias sean complicadas, empecemos a ver, ¿no?, cierto esbozo de lo que va a ser el Real Madrid de Xabi Alonso. Un equipo que va a ser, bastante más de autor de lo que estamos acostumbrados en el Real Madrid, por el perfil de los últimos entrenadores que han pasado por el club, Zidane y Ancelotti, sobre todo. Y un equipo que vamos a ver, ¿no? Porque, cómo establece sus jerarquías, ¿no? Un equipo que seguramente, bueno, pues a más de un jugador le va a suponer un reto también, ¿no? Un reto de, bueno, pues de tenerse que adaptar a otra forma de trabajar, a otros retos, ¿no? A otras exigencias también. Y vamos a ver, yo quiero pensar, ¿no? Que con la plantilla que tiene el Real Madrid, mm, el estilo Xabi Alonso, ¿no? Lo que yo percibo que puede ser el estilo Xabi Alonso, puede potenciar muchísimo el rendimiento de los jugadores. Yo quiero pensar que eso va a ser así, que el Madrid, además, en ciertas posiciones a lo mejor no tiene tanta jerarquía como ha tenido con Kroos, con Modric, con Casemiro, con Sergio Ramos, pero sí tiene mucho, mucho potencial y sí que tiene material muy, muy, muy entrenable. Y yo creo que esas primeras conversaciones, ¿no? Ese primer, bueno, sí, ese primer contacto con el equipo es fundamental, ¿no? Y yo no voy a evaluar tanto a Xabi Alonso por cómo lo haga el Madrid en el Mundial, aunque evidentemente voy a estar muy atento y quiero que lo gane, sino por ya las intenciones que empiece a haber con el equipo, ciertas cosas que empiecen a cambiar, cierto posicionamiento en el campo. Ese tipo de cosas me van a tener, desde luego, muy, muy atento, ¿no? Y son los primeros objetivos que tiene Xabi Alonso en el Madrid, ¿no? Hacer llegar su mensaje y que los jugadores se lo compren. Porque al final Xabi Alonso es un jugador muy importante en la historia del Madrid, pero no es Zidane, no es un tipo que, oye, que yo qué sé, pues que es un auténtico mito del mundo del fútbol, ¿no? Como Zidane o como lo era Cruyff en el Barcelona, ¿no? Es otra cosa, es un escalón, no menos. Y ahí, evidentemente, te tienes que ganar a los jugadores más por lo que dices que por lo que eres, ¿no?
y Xabi Alonso confío en que sepa transmitir, ¿no? Lo que quiere ser y lo que quiere que sea su Real Madrid. Lo iremos viendo, desde luego. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.